quería preparar una serie de sermones que puedan servir para una persona que no cree en Dios, para hacerle pensar en Dios. Y bueno, estuve leyendo mucho sobre los ateos, sobre el famoso nuevo ateísmo que se llama, sobre los escritos que ellos han hecho, los 4 famosos que se llaman ahora jinetes del nuevo ateísmo, ¿no? Estos hombres que han escrito libros que se han vendido como pan caliente. Hay como un resurgir, ya lo hemos hablado acá en el mundo sobre el tema del ateísmo. Hay una incredulidad creciente, una animosidad creciente contra Dios. Bueno, estuve leyendo de ellos, leyendo libros de hombres apologistas que hablan en contra de ellos, etc. Pero dije, no quiero hablar de eso, no quiero predicar de eso. De verdad le digo esto. Yo quiero que el Señor me hables a mí. Quiero sentarme en mi escritorio y que me hables a mí, Señor, como recién cantábamos. Yo necesito que tu palabra me hable, no leer de fulano, mengano, perengano, y agarrar yo, escoger algún pasaje de la Biblia que me sirva como trampolín para meter todo lo que leí en la semana. Porque eso no es la forma. Yo quiero abrir y que el Señor me hable y que me diga lo que me diga y listo. ¿Qué va a hacer? Es lo que quiero hacer, es lo que debe ser. Qué interesante que empezó el servicio Hugo leyendo el Salmo 95, diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y ahora cantamos que el Señor nos hable, y es lo que yo oraba en la semana, que el Señor me hable. Y como ya había hecho una posible lista de textos de la Biblia que me parecía que podían servir para ir tocando el tema de la incredulidad del ateísmo, había pensado, por ejemplo, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche proclama sabiduría, etc. Dije, qué lindo para hablar de cómo la naturaleza nos habla de Dios. Romanos 1, que leímos hace un ratito, mostrando cómo las personas voluntariamente no quieren creer, etc., ¿no? Y entre todas esas posibilidades había considerado el Salmo 8. Porque el Salmo 8, a primera vista, habla de un hombre, David, que se sorprende ante la naturaleza. Justamente el testimonio de la naturaleza sobre el que Dios existe, y este es glorioso, dice acá, o majestuoso. Pero en mi corazón estaba el deseo, no yo de poner lo que a mí me parece, sino que el Señor me hable. Así que vamos a tratar que el Señor nos hable. Y olvidémonos de los ateos por un momento. Solo tratemos de ver qué dice el Salmo 8 para nosotros. Dice así: al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, este es un salmo precioso. Casi cada vez que predicamos de algún salmo tenemos algún detalle que encontrar para resaltar como que es diferente que el resto de los demás. Bueno, este salmo es diferente que todos los demás salmos del Salterio en una cosa. Es el único salmo que de punta a punta del salmo se dirige a Dios en alabanza. No pide nada. Hace una pregunta, pero es
una forma poética también para resaltar algo de Dios. Todo el salmo de que empieza a que termina está centrado en Dios. Y algo notable, muy notable de este salmo, que lo hace único también, es que es uno de los pocos textos de toda la Biblia donde de alguna manera el tema central parece que fuera el hombre. Parece que fuera el hombre, es Dios. Pero el salmista se queda enfocado en qué es lo que hace Dios con el hombre y lo desarrolla. Y adora a Dios por la forma en que Dios se maneja con los hombres. Es muy, muy interesante. Este salmo expresa, dijo alguien, admiración ante la majestuosa y sublime naturaleza de Dios. Sin embargo, la médula del salmo se enfoca en los seres humanos. Una rareza en las Escrituras. Una rareza en las Escrituras. Que una persona ponga tanta atención a los hombres y termina adorando a Dios o alabando a Dios por eso. Claro. Aún este enfoque en los hombres lleva a la alabanza de Dios, el creador de la humanidad. Algunos han dicho que este salmo de alguna forma musicaliza Génesis 1, 26 al 28, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Interesante. Salmo 8 es una joya de adoración, alabanza y culto a Dios, de una manera preciosa. Alguien le ha dicho que es Génesis 1 con acompañamiento musical, porque habla de la creación, los cielos, los mares, la tierra, el campo, pero también habla del hombre, del ser humano y cómo Dios lo creó. Otro escritor antiguo ha dicho que el Salmo 8 es el mejor comentario que hay sobre Génesis 1 en la Biblia. Otro comentarista antiguo dice que el Salmo 8 está lleno de una instructiva belleza. Es la doble concepción, dice este hombre, la doble concepción de la insignificancia del hombre a los ojos de Dios y sin embargo su dignidad, la dignidad del hombre, como la creación más elevada de Dios. En el mismo Salmo se habla de que el hombre no es nada. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de nada? Y sin embargo dice, lo coronaste de gloria y de honra. Interesante. Como un conocido libro de teología que habla solo sobre lo que la Biblia enseña del hombre y se llama El hombre, su grandeza y su miseria. Ese es el cuadro bíblico de un ser humano, que por un lado es glorioso, es asombroso, pero por otro lado es miserable. Es miserable. El mismo hombre que puede componer una sinfonía es capaz de abusarse de un menor. No se puede entender, pero es lo que puede ser. Grandioso por un lado, miserable por el otro. Cosa sorprendente. Un salmo como este, dijo otro hombre, es uno de los más bellos casos del profundo sentimiento de dependencia e indignidad humana, ligado a la conciencia de que el hombre ha sido llamado para una tarea grande e independiente. Estas dos ideas, de la dependencia por un lado y la independencia por el otro, del ser humano, la miseria y la grandeza, están reunidas de manera notable a lo largo de toda la Biblia. Y en este salmo se nota. Bueno, el salmo comienza diciendo al músico principal sobre Gittit. Al decir al músico principal, enseguida nos damos cuenta que esto es una canción y que tiene una indicación para el que lo va a interpretar de cómo lo debe hacer. Y la indicación es un enigma para nosotros, porque dice que debe interpretarse sobre Gittit. Y los estudiosos no están seguros de qué significa Gittit. Gittit es una palabra hebrea que deriva de la palabra Gat. Gat fue una ciudad filistea donde David estuvo varias veces. Así que algunos piensan que se refiere a un instrumento filisteo de Gat, la lira gitita, dicen algunos, similar a una guitarra española. Y esa podría ser la indicación. Es una posibilidad, que está diciendo que el músico principal debe hacer que este salmo se cante con esa lira filistea. Otros dicen, no,
debe ser un tono, un arreglo musical probablemente relacionado con los filisteos, con la ciudad de Gat. Quizás una música característica de ese lugar. Y finalmente, en tercer lugar, y lo más posible, es que se refiera a una clase de festival hebreo, porque la palabra Gat en hebreo significa también lagar, es el lugar donde pisan la uva. Y probablemente esta era la canción, o esta era una de las canciones. Hay 3 salmos, el Salmo 8, 81 y 84, que son sobre Gitit, y los 3 son salmos muy alegres, llenos de alabanza. Así que es probable que Gitit se refiera a un festival de la vendimia, de la cosecha de la uva, y entonces son canciones para celebrar en comunidad. Es muy probable. No lo sabemos con seguridad, pero es posible. Es muy interesante que en el Salmo se habla de nuestro, Señor nuestro, al principio y al final, y después al medio del Salmo dice, digo, yo, primera persona del singular. Comienza el Salmo diciendo Señor nuestro, termina diciendo Señor nuestro, pero en el medio dice, digo, que es el hombre para que te acuerdes de él. O se intercala entre primera persona del plural, nosotros, y primera persona del singular, yo. Lo cual hace que sea una canción bien interesante para cantar en grupo o para cantar uno solo, si uno quisiera. Interesante. Vamos a meternos en el Salmo y tratar de entenderlo, pero antes de empezar me gustaría subrayar que claramente el Salmo, el tema de todo este Salmo, se puede condensar en una oración, en una declaración, diciendo que la grandeza de Dios se ve no solo en todo lo creado, sino especialmente en la forma en que Dios trata a los seres humanos. Eso yo creo que es el tema de todo este Salmo. La grandeza de Dios no solo se ve en todo lo creado por Dios, sino especialmente, particularmente, en la forma en que Dios trata a los seres humanos. Eso yo creo que es el tema de este Salmo, sin duda. Y el Salmo comienza y termina de la misma manera alabando a Dios por su majestad y poder. En el medio de la alabanza parece que este salmista David, el rey David, el autor de casi la mitad de todos los salmos, es David el autor, parece que en medio de la alabanza le surge una pregunta, un interrogante, sobre el hombre, sobre la insignificancia del hombre, en medio de tanta grandeza que está considerando, y así que de pasar de alabar a Dios por su majestad y poder, comienza a interrogar a Dios por la forma en que trata al hombre. Y él mismo contesta ese interrogante y termina el Salmo alabando a Dios por la forma en que Dios trata al hombre. Comienza alabando a Dios por su poder y su majestad y su gloria. Digamos así, baja para preguntarse por qué Dios trata así como trata al hombre, y termina alabando a Dios por la forma en que Dios trata al hombre. Por eso decimos que la grandeza de Dios se ve no solo en toda la creación, en las cosas creadas, sino especialmente en la forma en que Dios trata al hombre. Eso es lo que habla este Salmo. Dice así el verso 1 y 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El Salmo comienza con el nombre hebreo que nosotros ponemos en castellano Jehová, en hebreo es Yahweh. Yahweh es el nombre hebreo más sagrado de los hebreos, que después que fue escrito este Salmo, bastantes años después, se llegó a considerar tan sagrado que los judíos ya no lo usaron más, ya no pronunciaron más el nombre Yahweh, ya no más. Pero aquí sí todavía lo pronunciaban y lo cantaban. Yahweh, el gran nombre de Dios. Yo soy el que soy, como aparece allá en Éxodo 3:14. Y el nombre seguido por el título, Adonai. En el hebreo dice Yahweh Adonanu. Con la terminación nu es Jehová nuestro Señor, o nuestro soberano, es el punto. En ese caso, Adonai es más que el nombre de Dios, el título de Dios. Es lo que Dios es el soberano.
Es el que gobierna, es el dueño, es el amo, el Señor. Bueno, los judíos dejaron de usar Yahweh por ser tan sagrado y lo reemplazaron por Adonai, Señor. Sacaron el nombre de Dios, porque dice: no tomarás el nombre de Señor tu Dios en vano. Entonces no lo pronunciaron más el nombre de Dios y comenzaron a pronunciar el título de Dios, que es Señor. Es lo que Él es el Señor, pero no es el nombre en un sentido. El nombre de Dios para los judíos es Yahweh. Bueno, aquí empieza con el nombre y el título, pero el Salmo, y por eso estoy remarcando esto, no para rellenar, sino para decir que el Salmo, el tema del Salmo es el gran nombre de Dios, porque empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y termina diciendo lo mismo. El salmista está pensando en el nombre de Dios, y eso lo lleva a adorar a Dios de una manera preciosa, porque para ellos el nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Decir el nombre de Dios es que todo lo que Dios es, todo lo que ha hecho, todo lo que representa, todo es glorioso, y todo está de alguna manera concentrado en su nombre, Yahweh. Y ese nombre habla no solo de lo que Dios es, de lo que Dios hace, sino de la revelación de Dios de sí mismo. Dios escogió ese nombre para Él. Dios dijo que se llamaba así. Nadie se lo puso ese nombre. Es el nombre que Él se puso a sí mismo. Es sinónimo. En la mente de un judío era sinónimo el nombre de Dios y la gloria o la majestad de Dios. Es lo mismo. Es igual. Poéticamente ambas cosas hablan de lo mismo, la gloria o majestad de Dios que el nombre de Dios. La palabra glorioso, que dice ahí en nuestra Biblia, dice glorioso. Cuán glorioso es tu nombre. Adir es la idea de majestuoso, noble, principal, impresionante. Es un sinónimo. Cuán impresionante es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Se refiere a algo que inspira asombro o reverencia en el espectador. Puede estar relacionado con el tamaño, la fuerza, el poder o la autoridad. Impresionante. Estamos convencidos de que este es el tema del Salmo, porque empieza y termina con lo mismo. El gran nombre de Dios es el tema del Salmo. Eso es lo que quiere el salmista resaltar. Y va a empezar a reflexionar. Empieza pensando: oh Jehová, Señor nuestro, soberano, qué impresionante es tu nombre en toda la tierra. Tu reputación, tu gloria, tu majestad, impresionante. Cómo toda la tierra te reconoce. Bueno, no tanto. No toda la tierra. Hay un problema. Se ve que el salmista empieza en su mente a recorrer la tierra y se sorprende pensando en las cosas maravillosas. La gloria de Dios en toda la tierra y el nombre de Dios. Pero hay un problema. Hay enemigos de Dios en la tierra. Hay gente que quiere vengarse de Dios. Y verso 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Perdona, me salté una liñita ahí, que es: has puesto tu gloria sobre los cielos. Es sinónimo tu nombre, tu gloria. Todo el nombre de Dios es majestuoso en todos lados, en toda la tierra dice, y sobre los cielos dice acá. Pero hay una mota de polvo, digamos así. Hay algo de imperfecto acá, hay algo que molesta, hay una piedrita en el zapato. En medio de tanta armonía y tanta perfección, hay algunos que blasfeman el nombre de Dios. Hay personas que no reconocen ese nombre y no se quieren doblegar al señorío de este soberano. Y empieza el salmista a reflexionar en eso, diciendo: de la boca de los niños y de los que maman
fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Acá hay un claro contraste. De un lado están los niños y los que maman, bebés de pecho. Y del otro lado, en el otro rincón, están los enemigos y los vengativos. Y en el medio está Dios de este cuadro, los niños y los que maman, los enemigos y los vengativos, y está Dios, según este salmo, utilizando a los niños y a los bebitos de pecho para taparle la boca a sus enemigos. Un cuadro gráfico que se imagina el salmista, por lo que él observa cómo es este mundo, que Dios en su majestad utiliza de una manera metafórica a lo más débil de este mundo, los niños y los bebés de pecho, para hacer una fortaleza, para defender su nombre, es el punto. El tema es el nombre de Dios. Y hay gente que no reconoce ese nombre de Dios. Hay gente que no se sujeta a la soberanía de Dios. Pero Dios utiliza a niños débiles, indefensos, a lo menos pensado, para levantar una fortaleza con la boca de esos niños. Porque otra vez el tema es el nombre de Dios. Y estos niños, con su boca, proclaman el nombre de Dios y hacen callar a los enemigos. Leamos de nuevo: de la boca de los niños, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, el fuerte, el poder, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La palabra hacer callar en el hebreo original es para hacer cesar, para terminar con tus enemigos y los que quieren vengarse. Alguna versión dice para silenciar, pero es más que solo silenciar. Es para, de una vez por todas, acabar con los enemigos. Un día no va a haber más enemigos de Dios en esta tierra. Y Dios, para acabar con esos enemigos, va a usar a bebés. En un sentido figurado, entiendo claramente. A gente débil, a lo menos pensado. Como dice 1 Corintios, a lo vil y menospreciado de este mundo. A lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios capítulo 1, ¿sí? Los bebés claramente simbolizan la debilidad humana y la humildad. Sin embargo, tienen una fortaleza mayor que la de los enemigos de Dios, en esa debilidad que ellos tienen. ¿Por qué tienen esa fortaleza? Porque toman el nombre de Dios en los labios. Por eso son fuertes estos débiles y humildes niños, porque toman su nombre en los labios. Al hablar del nombre de Dios, las personas débiles de este mundo que reconocen a Dios, al hacerlo están reconociendo que Dios se reveló, que Dios es quien dice ser, que Dios es el creador, que Él es el soberano sobre este mundo. Y al hablar, por supuesto, de enemigos y vengativos, e inmediatamente en el contexto donde aparece esto, estamos pensando de personas que no quieren reconocer el nombre de Dios. Interesante, cuando ya en Filipenses, capítulo 2, cuando habla de la humillación de Cristo también, mostrando su debilidad, dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, etc. Y todas las personas confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Ese es el cuadro precioso que nos pinta ahí Pablo de lo que va a ser en un momento cuando toda la humanidad al final con su boca van a confesar el nombre de Dios, que Él es el Señor. Tremendo. Es como una pulseada que está sucediendo desde la caída de Adán y Eva con muchas criaturas en este mundo, criaturas humanas, no otra clase de criaturas, solo humanas, que no quieren reconocer a Dios, no les gusta y no lo van a reconocer hasta que algún día ya sea tarde y sí lo van a reconocer. Y el salmista pasa entonces de meditar en la gloria o la majestad y el poder de Dios y alabar a Dios por su gloria y majestad,
Y ahora pasa a hacerse preguntas sobre la forma en que Dios trata a los hombres. En el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Noten que este hombre, David, está adorando a Dios pensando en su grandeza, pero de alguna manera, déjenme decirlo así, se distrae de todas estas cosas preciosas pensando en el hombre. Ya lo vemos, porque es como una distracción. El versículo 2 parece que no encaja ahí. Está hablando del nombre de Dios maravilloso y de repente habla de los enemigos. ¿Qué tiene que ver esto? Y de la fortaleza y los niños, los bebés. Y se queda en ese punto. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, me pregunto, ¿qué es el hombre? No es nada, insignificante. Comienza entonces a interrogar a Dios. Dios es interrogado, Dios es alabado, versículos 1 y 2, por su grandeza y su poder. Y Dios ahora es interrogado por cómo Él trata a los hombres. Nos imaginamos a David mirando el cielo de noche, porque acá parece que está mencionando de la noche, ¿no? Cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, dice. El hombre está mirando el universo, lo que se ve desde acá, y no, queda como quedamos nosotros cuando nos ponemos a pensar un poco, decir, esto es demasiado grande, tremendo. Y eso que no tenían los conocimientos que hoy tenemos. No tenía telescopio David, no había viajes espaciales, no había el conocimiento que hoy tenemos nosotros, pero aún así, algo que es obvio que es enorme, inmenso, que te deja mudo de tanta grandeza, tanta inmensidad. Y en esa noche David piensa, y como por contraste piensa en lo que es un ser humano, no es nada, en medio de semejantes cosas no es nada. Y para resaltar todavía más ese contraste, habla de los dedos de Dios, que son obra de tus dedos, como para todavía hacer todo este cielo que para nosotros es inmenso. En realidad, para Dios es como nada, es como, no sé, un pedacito de algo que estás amasando en tu dedo. Los cielos que no los podemos ni contener nosotros, ni abarcar. Ni ahora, ni aún con todos los adelantos que hay. No se han llegado al borde de donde termina. No llegan. Bueno, David lo imagina entre los dedos de Dios, obra de tus dedos. ¿Qué es el hombre comparado con eso? Absolutamente nada. Si el universo no es nada, es un poquito de masa que Dios amasa entre los dedos, imagínense el hombre dentro de su universo. Absolutamente insignificante. ¿Qué es el hombre? Nada es la respuesta. Y el Hijo del Hombre es algo poético, es sinónimo. El hombre, el Hijo del Hombre, fíjense que es un paralelo ahí, que es el hombre para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Nada es, esa es la respuesta. Es casi como si el salmista se la pregunta y se imagina la respuesta, aún conectado con lo anterior, con estos enemigos. El hombre es nada, nada. Absolutamente nada para Dios. Por eso Dios es capaz de, con un bebé de pecho, taparles la boca a sus enemigos, porque para Dios el hombre no es nada. Bueno, si uno empieza a rastrear lo que comentaristas han dicho a lo largo de la historia sobre estos conceptos, encuentra cosas bien interesantes, bien lindas, sobre todo ahora que tenemos más conocimiento de la inmensidad. Solo déjeme citar a una persona que en dos partes hace mención, me pareció algo que ilustra y ayuda a pensar. Ninguna rama de la ciencia, dice este hombre, proclama tanto la grandeza de Dios y la insignificante que es el hombre, con más elocuencia que la astronomía. El sencillo hecho de que las distancias tienen que ser medidas en años luz ilustra este punto. Claro, pues son tan largas las distancias que para usar números más chiquitos usan años luz. ¿Por qué? Porque la luz se mueve, es lo más rápido que existe. La luz en un segundo hace 300.000 kilómetros.
300.000 kilómetros en un segundo. Imagínense, 300.000. No sé si te puedes imaginar 300.000 kilómetros. A mí me cuesta aún imaginarme ese número. Pero eso es en un segundo. Pero las estrellas están a años luz. ¿Qué quiere decir que años luz? Que no es lo que demoraría la luz en llegar hasta ese lugar después de varios años. En un segundo recorre 300.000 kilómetros. Imagínate en un año. ¿Cuántos kilómetros conduce? Viaja. Bueno, este hombre explica acá, me salté un pedazo. En un año hay 31,5 millones de segundos. En un segundo recorre 300.000 kilómetros. En 31,5 millones de segundos. Imagínate. Pero las estrellas no están a un año luz. Están a varios años luces. O años luz, mejor dicho. Algunas estrellas están a billones de años luz de la Tierra. No es extraño, dice entonces, que a estos cálculos le llamamos cálculos astronómicos, porque no tienen sentido. Bueno, más adelante esta misma persona dice, hablando relativamente, el planeta Tierra es una mota de polvo en el universo. Si esto es así, ¿qué es un solo hombre puesto sobre este pequeño planeta? Sin embargo, dice, Dios tiene interés en ese individuo. Se preocupa personal e íntimamente por cada ser humano. Lindo pensamiento, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha jugado con la tecnología que hay hoy, gracias a todos los satélites que andan alrededor de la Tierra. Todos nosotros con el celular podemos bajar una aplicación llamada Google Earth. Y vos podés con el dedo hacer que la Tierra se vea como una cosita así, y de repente vas agrandando, y ves el techo de la iglesia, se ve bastante bien. Ubicás esta calle. Tremendo. Y vos volvés a alejar así, te vas, y al final ves la tierrita ahí. Y hay gente, yo no lo tengo, pero hay gente que ya está fascinada. Hay aplicaciones también para ver todas las constelaciones, las estrellas, todo. Y vos agarrás el celular, pones así contra el cielo y identifica las estrellas esas y enseguida se acomoda y te dice qué es lo que estás mirando. Cosa que no se puede ni entender. Bueno, estoy leyendo esto a propósito, porque no es lo que el salmista nos quiere hacer pensar, esto que estoy diciendo. No es eso. No es eso lo que le estaba asombrando a este hombre. David no está diciendo, ¡wow! ¡Qué inmenso todo esto! Y qué chiquitito que somos nosotros. ¡Qué increíble Dios! Te alabo, te adoro. ¡Qué maravilla! No. El punto del Salmo es otro, claramente. Y ya nos avisó en el verso 2. ¿Cómo puede ser que este universo es lo que es y Dios acepte que haya enemigos de Él? ¿Qué hace un enemigo de Dios acá en este universo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Dios permite que haya una persona que lo blasfeme, que se burle, que lo insulte y no lo mata? ¿Qué es esto? Eso es lo que está pensando el salmista. Está pensando, acaba de decir, los enemigos, los vengativos. Noten ustedes de nuevo, verso 2. Son los enemigos de Dios. Verso 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Y le quedó esto molestando al salmista. Tus enemigos. ¿Cómo? A ver, voy a pensar un poco. ¿Dónde están los pájaros que no obedecen a Dios? No están. ¿A dónde hay algún pez que no le hace caso a Dios? No hay. Los vientos, las olas, la nieve, la lluvia, el fuego, todo le hace caso a Dios. Todo. Menos nosotros. ¿Cómo puede ser? No se puede entender. Eso es lo asombroso. No los millones y millones de kilómetros, la luz, no. Eso es asombroso también, ¿no? Pero el salmista no está pensando teológicamente, no astronómicamente. ¿Cómo puede ser? A mí me asombra pensar en todo esto. Yo fui un ateo. Y tienen todos un cassette puesto, ¿no? Y ya todos dicen exactamente las mismas cosas. Si existe Dios, ¿por qué no hace algo? ¿Cómo puede ser esto? Un ateo ante una circunstancia
que no entiende, se pregunta indignado, ¿cómo puede ser Dios? Si existe Dios, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no hace algo? Un creyente ante semejante cuadro de una persona levantando el puño contra Dios, se debe preguntar asombrado, no indignado, asombrado. Señor, ¿cómo no haces algo? ¿Cómo permitís a este hacer semejante cosa? Si vos sos el soberano, el Adonai, el que tiene todo el control de todo, y no hace falta ningún satélite, ningún GPS, nada, lo ves ahí, tiqui, 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 y ahí le mandás un rayo y listo. Y se acabó. Porque lo puede hacer, ahí nomás. Como murió Herodes, comido por gusano, ahí, ni rayo. Ahí la agarra, no sé qué, el ébola, y ¡pum! Un mosquito. Y uno menos, listo, a ver quién más se anima. Ok, muy bien así, me parece muy bien. No hace eso Dios. Y esto lo tiene completamente maravillado el salmista, porque así no se mueve, así no se maneja Dios en este mundo. Y el salmista era un rey, y sabe lo que es el poder de un rey y tener un enemigo, y un rey puedes volarlo del mapa, pero así. Pero Dios no. Dios no. Tremendo esto. Y se contesta a David y alaba a Dios. Me encanta porque la pregunta en la mitad del Salmo nos deja con la duda de decir, bueno, pero ¿esto es la pregunta de un creyente que está al final conforme con esto o lo está cuestionando? Qué interesante que el Salmo va a terminar igual que como empezó. Comienza adorando a Dios porque su nombre es grandioso en toda la tierra. Se desvía pensando en cómo puede ser que los hombres hagan lo que hacen, pero termina diciendo exactamente lo mismo que dijo al principio. Como diciendo, bueno, esto es asombroso y tu nombre es grandioso en toda la tierra. Tremendo. Y ese es el punto, yo creo, que debemos rescatar de este Salmo. Porque sí, el tema es el nombre de Dios. Pero lo asombroso no es tanto... Es asombroso la grandeza de Dios, el poder creativo de Dios, la inteligencia, la perfección, los detalles, todo eso es asombroso. Pero lo más asombroso que nos debe realmente volar la cabeza a nosotros los creyentes es cómo Dios trata a los seres humanos. La paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Eso no se puede entender. No lo podemos entender. Y eso que este hombre, David, no vio a Cristo muriendo en la cruz. Pero si nosotros a este cuadro le agregamos a Dios hecho hombre muriendo en la cruz, no se puede entender. Ya demasiado. Y las personas riéndose de Cristo en la cruz, burlándose. Bajate de la cruz si sos Dios, si eres el Hijo de Dios. Y Dios callado. Nada. Tremendo. En el original empieza acá a contestarse. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles al hombre y lo coronaste de gloria y de honra. Empieza a analizar, el salmista David empieza a analizar lo que Dios hace con los seres humanos. Estos de los cuales salen tantos enemigos y vengativos. Lo has hecho al ser humano poco menor que los ángeles. En el original, la palabra ahí ángeles es la palabra Elohim, que es la palabra para Dios. Elohim se puede traducir Dios con mayúscula o Dios con minúscula. A muchos traductores en la antigüedad les chocó mucho leer acá, lo has hecho poco menor que Dios. Y como a veces se usa Elohim para referirse a ángeles, tradujeron ángeles. Y sobre todo que la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, traduce ángeles. Pero también la Septuaginta fue traducida por un grupo de 71 eruditos hebreos que vivían en Alejandría, en Egipto, y a ellos les pareció irreverente poner, porque en el original dice lo has hecho casi Dios al ser humano, casi Dios, y no les gustó poner eso, les parecía como un chocante, entonces pusieron poco menor que los ángeles, o casi ángeles.
Pero acá el salmista está pensando en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo casi como Dios, similar a Dios hizo Dios al hombre, casi como Dios. Y lo puso a administrar, a gerenciar toda la creación, a señorear sobre toda la creación como un representante de Dios, porque era casi como Dios el ser humano. Y es lo que dice acá el Salmo. Lo has hecho poco menor que los ángeles, casi Dios, casi como Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Lo has puesto a cargo de todo, a este ser humano que se te volvió en contra. Y interesante porque le agrega el salmista, digamos que crear al hombre a imagen y semejanza es un estado de ser, una consistencia que Dios le dio al hombre, pero le agrega algo más activo y continuo. No solo lo hizo casi como Dios, sino que le agrega y lo coronaste, dice acá, de gloria y de honra, lo exaltó, es el punto. Dios puso al hombre en un lugar único de la creación, el lugar mejor de todos, más exaltado de todos. Y ahí hay un contraste, sí, claro. ¿Cómo puede ser que a esta persona que la llenaste de favores le diste todo, lo pusiste encima de todo lo que creaste? Y especialmente el salmista nombra animales, no los vegetales, no otras cosas, pero también está implícito ahí en Génesis, está encima de toda la creación el hombre, así fue el plan de Dios. Pero acaba mencionando animales. A mí me llama la atención que mencione animales. Otra vez, porque es posible que sea la conexión que está haciendo el salmista. Noten, ustedes nomás, pensemos por un momento el libro de Jonás, no lo busquen. Ustedes conocen el libro de Jonás. Jonás es un hombre, un profeta de Dios. Dios lo llama a que vaya a predicar a Nínive y Jonás no lo hace caso. Se va para el otro lado. Pero no es un ateo Jonás, no es un incrédulo, no es un enemigo de Dios, era un profeta de Dios. Y Dios lo llama para hacer algo y Jonás dice, no lo hago, ni loco Dios, yo no hago eso. Lo lamento Dios. Y se trata de escapar de Dios. Y el libro de Jonás está lleno de ironías, de mensajes de alguna manera muy fuertes, visualmente muy fuertes, porque en el libro de Jonás, capítulo 1, Dios manda un viento, y el viento, por supuesto, le hace caso, y comienza una tormenta en el océano, y vienen olas gigantescas, y las olas hacen lo que Dios dice. Y viene un pez, y se lo traga a Jonás, y el pez hace lo que Dios dice, y después Dios le manda al pez, capítulo 2, que lo escupa a Jonás, y va el pez y lo escupe en la orilla. Y va Jonás y predica en Nínive. Y hay una cosa rarísima, dice que todo el mundo se arrepintió, hasta las bestias se arrepintieron, dice. Cosa que es imposible, una vaca no se arrepiente, ¿qué se va a arrepentir? ¿Qué hizo? Pero está de alguna manera notablemente subrayado en el libro de Jonás, que todos los participantes del libro de Jonás, todos le hacen caso a Dios, menos Jonás. Hasta las vacas se arrepienten en Nínive. Y después en el capítulo 4 Dios dice, hace crecer una calabacera, y por supuesto la calabacera le hace caso. Después hace venir un viento que la seca, y el viento hace lo que tiene que hacer y se seca. Después hace crecer otra planta, crece. Después viene un gusano, y el gusano le hace caso a Dios. Pero Jonás no. Jonás no. Y Jonás, en un sentido como ser humano que es nosotros. Así somos nosotros. Tremendo. Tremendo. Pero a nosotros que somos unos desobedientes tremendos, incurables, nos pone a señorear sobre todo lo que obedece a Dios. Y nosotros no le hacemos caso a Dios. Hacemos lo que se nos antoja. Bueno, voy a ver si lo obedezco esta semana. A lo mejor no, esta semana a lo mejor hago otra cosa. No sé, mañana voy a ver qué onda. Triste, ¿no? Muy triste. Incomprensible. Y no estoy hablando de ateos, estoy hablando de nosotros. Mañana cualquiera de nosotros, hoy mismo, podemos elegir si hacemos o no hacemos lo que Dios nos dice. Y no nos cae un rayo. Increíble.
Bueno, no tiene caso hablar de los detalles acá de los senderos del mar y todo, son todo poesía para hablar de todas las criaturas. Aún probablemente los senderos del mar hable de las criaturas gigantescas, más grandes que se conocían en esa época, quizás las ballenas. Según parece el Salmo 104, versos 25 y 26 dice: He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y es frases parecidas en el hebreo en cuanto a las sendas del mar. Todo lo que dice acá, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aún el hombre tiene dominio sobre los animales mucho más grandes que él. Tiene dominio también el hombre. Bueno, esta cosita que somos nosotros en medio de este universo, esta partícula de polvo, podemos levantarnos contra Dios, levantar un puño, insultar a Dios, preguntarle a Dios por qué haces lo que haces, quién te crees, Señor, qué haces, ahora no creo más en vos, negociar así como diciendo, bueno, así me haces, ahora no voy más a la iglesia. No seamos tontos, por favor. ¿Quiénes somos nosotros? Y el salmista termina igual que como empezó, precioso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Porque eso es asombroso. Porque no habla de que Dios es débil, no es débil Dios. Y la Biblia está para mostrarnos eso, al contrario. Que si Dios por un instante hiciera lo que los ateos reclaman todo el tiempo, si eres Dios, ¿por qué no haces algo? Se acabaría el mundo en este mismo instante. Porque todos nosotros, todos, no hay una sola excepción en esta tierra de una persona que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. Todos somos rebeldes, todos. Se acabaría el mundo, ya. Para eso está la historia del diluvio universal, para mostrarnos que Dios puede hacer eso. Y lo primero que hace Noé bajando el arca es pecar. Ahí se emborracha y se desnuda frente a sus hijos. Tampoco Noé fue un wow, qué hombre santo, no, la gracia de Dios, ni más ni menos, claramente. Bueno, preciosa la palabra de Dios, a mí me habla el corazón, así empezamos. No estamos fuera de esto, nos toca a todos nosotros, mucho, a mí me toca el corazón. Y solo para terminar, me gustaría mencionar que este texto se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, el Salmo 8. 4 veces, 3, una parte del Salmo y una otra parte. La primera parte que se menciona en Mateo, capítulo 21, verso 16, está Jesús en la última semana de su vida. Y los fariseos que son los enemigos del Señor, los vengativos son los fariseos. Y están molestos porque el Señor no reprende a unos niños que lo alaban a Él. Niños que dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Niños. Y los fariseos le dicen, pero Señor, Maestro, ¿por qué no lo haces callar esos chiquilines que están ahí gritando acá en el templo? Y el Señor le dice, Mateo 21, 16, sí, dice, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y está citando el Salmo 8. Y hermoso, otra vez el Espíritu Santo guiando a Mateo para escribir, diciendo aquí están de nuevo los dos grupos, los enemigos del Señor, que son estos poderosos religiosos, los líderes de la nación, y estos niños que son los únicos en ese contexto que reconocen el nombre del Señor y que se dan cuenta de lo que están viendo y alaban a Dios con un nombre mesiánico, el Hijo de David, el Mesías. Mientras los líderes estaban tramando cómo matar a Jesús. Precioso. De nuevo, con los débiles. Dios se goza. Te alabo, Padre, dice Jesús en otra parte, porque escondiste estas verdades de los sabios y los poderosos y las revelaste a estos pequeños que creen en mí, los débiles, otra vez. Y después está todo este motivo en el Nuevo Testamento
Los escritores del Nuevo Testamento, varios, Pablo y el escritor de Hebreos, reflexionan que en realidad, si bien la intención de Dios original era poner toda la creación bajo los pies del hombre para que señoree, al final no hace eso. Los perros nos ladran, los mosquitos nos pican, las víboras nos pican. Yo no señoreo sobre nada, ni usted tampoco. Usted va por la calle, viene un perro ahí a la carrera y usted dice, psst, quieto, y te come la mano el perro. ¿Qué quieto? No quieto nada, no te hace caso. Yo no señoreo a nada, y usted tampoco. Pero la Biblia dice que el hombre fue puesto para señorear la tierra, pero claro, de alguna manera, por ahora, mientras estamos bajo la maldición del pecado, no se está cumpliendo eso. Y los escritores del Nuevo Testamento reflexionan sobre eso y ven en la figura de Cristo al hombre perfecto que viene a cumplir el propósito original que Dios había planteado para el hombre y que no se cumplió por la rebeldía del hombre. Y Cristo sí señorea sobre la tierra, y sí le dice a la tempestad que se pare, y se para, y le dice a los demonios que salgan, y salen, y los cerdos se tiran por el acantilado, y hace lo que quiere, porque Él sí domina esta creación. Y entonces se cita 3 veces el Salmo 8. Dice 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Noten, el Salmo decía, todo pusiste debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y es una alusión, se llama alusión cuando es una cita directa, digamos, pero es una alusión cuando comienza ahí el verso 27. En Efesios 1:22 lo mismo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y finalmente en Hebreos, que es donde más se explicita esto, el escritor de Hebreos en el capítulo 2 está reflexionando que Cristo es mayor que los ángeles, y cita el Salmo 8 según está en la Septuaginta, donde dice, no casi Dios, lo hiciste casi como Dios, sino menor que los ángeles, como está en nuestra versión. Entonces dice en el escritor de Hebreos, capítulo 2, versos 6 al 8, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien, dice el escritor de Hebreos, testificó en cierto lugar, está hablando de David, Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Está citando el Salmo 8. Y ahora el escritor de Hebreos interpreta el Salmo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Perdón, al hombre, todavía al hombre ahí, va de nuevo. Porque en cuanto le sujetó a todas las cosas al ser humano, nada dejó que no sea sujeto a Él, al hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Pero, verso 9, Hebreos 2, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, Cristo vino a arreglar eso, que por la caída también estaba desfigurado, arruinado. Y por supuesto Cristo vino a taparle la boca a todos los enemigos de Dios. Y como decíamos hoy de Filipenses 2, ese hombre humillado hasta la muerte y muerte de cruz, lo más débil, lo que parecía que no era, terminó haciendo que un día todos los enemigos caigan de rodillas y confiesen que Jesús es el Señor. Proclamen el nombre de Dios y se acaben ya. No va a haber más enemigos un día, porque Cristo, por supuesto, va a terminar con ellos. Bueno, empecé mencionando el tema de los ateos. Quiero que por favor vayan a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3.
Primera Pedro capítulo 3, verso 15. Primera Pedro 3:15. Dice el apóstol Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es un texto muy interesante, muy importante en cuanto a la forma nosotros de defender, entre comillas, defender nuestra fe. Acá dice que la forma de defender nuestra fe ante alguien que se opone, ante un enemigo de Dios, alguien que se burla, alguien que se quiere vengar de Dios. Dice que debe ser con mansedumbre y reverencia. Pero la clave está al principio, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Miren, yo me he enfrascado en tantas discusiones absurdas, necias, y en esas discusiones, cada vez que uno no es manso ni reverente, hablando con alguien que está ciego, le está representando muy mal a Dios y no está santificando a Dios. Estás mal representando a Dios, porque si Dios no hace caer un rayo a esa persona, si Dios no hace lo que nos parece que debería hacer, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? ¿Acaso Dios necesita que yo lo ayude? No, claramente que no. Por eso lo mejor que uno puede hacer, si va a querer realmente con compasión, con ese corazón que se te derrite de pensar en una persona que es enemiga de Dios, porque eso es lo que es un ateo, es un enemigo de Dios. No es alguien que no sabe, según Romanos capítulo 1, es alguien que no quiere saber, no quiere creer. No le faltan argumentos, no le faltan razones, es una rebeldía en el corazón, son enemigos de Dios. Así es un ateo. Dios no me pide a mí ni a nadie que lo convenza de nada. No, Dios puede, si quisiera Dios puede convencerlo. Yo tengo que santificar a Dios. Y santificar a Dios es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Es dejar que Dios hable. Que la palabra de Dios hable si quiere hablarle a alguien. Dios puede cambiar eso. Yo no puedo. Y usted puede. Cada vez que yo me meto a querer a abrirle los ojos a alguien, yo deshonro a Dios. Porque realmente sin querer yo, lo que estoy diciendo es que como Dios no te puede convencer, yo te voy a convencer. Escúchame lo que te voy a decir, sentate acá y escúchame. No. Nadie, jamás de los jamases. Que el Señor nos use, por supuesto lo que deseamos, que otras personas conozcan a Dios a través nuestro, que se rindan ante la evidencia, que se arrepientan de esa rebeldía, pero no es algo que yo pueda lograr, ni usted tampoco, claramente. Que el Señor hable, ¿sí? Que su palabra hable, que nos hable a nosotros y que hable a través nuestro, si Dios quiere. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por considerarnos, como dice ahí, para que tengas memoria, para que le visites. ¿Cómo puede ser, Señor, que nos consideres así, que nos atiendas, que nos cuides, como implican esas palabras? Tener memoria y visitarnos. ¿Cómo puede ser, Señor, que nos amaste siendo que éramos enemigos tuyos, dice Romanos 8? No amigos, sino enemigos. Y aún así viniste a morir por nosotros, por tus enemigos. A los tuyos viniste, pero los tuyos no te recibieron. Te dieron la espalda y te dimos la espalda en algún momento. Y hoy, por tu gracia, algunos de nosotros aquí hemos venido a caer de rodillas ante ti a decir que tú eres el Señor, que tú eres el soberano, nuestro Salvador, nuestro Dios y Creador. Que por favor, Dios, sigas salvando personas, quebrantando corazones, Señor. Y Señor, que nos enseñes de tu paciencia, de esa grandeza que nosotros no tenemos. Y también que toques nuestro corazón, Señor, para no ser ateos en la práctica,
cada vez que te damos la espalda saliendo atrás de una vanidad ilusoria, atrás de algo que nos sacia, que nos satisface, pero que rápidamente lo cambiamos por ti, Señor. Ayúdanos, te rogamos, perdónanos y úsanos, te rogamos en el nombre del Señor.